Una empresa de alquiler de camiones carga CDM igual 35 más 0.5 M para alquilar un camión, donde CDM es un costo total de alquiler en dólares, y M es el número de millas conducidas. Pedimos determinar la tasa de cambio de la función e interpretar los resultados, y luego determinar el valor inicial de la función, e interpretar los resultados. Bien, porque nuestra función es una función lineal, la tasa de cambio es la misma que la pendiente de la línea, que en este caso sería el coeficiente del término M, así que la tasa de cambio para nuestra función es igual a 0.5 o 5/10. Para interpretar los resultados, es útilmente escribir la tasa de cambio como fracción. Así que voy a seguir adelante, y escribir esto como 0.51. Recuerde que la pendiente normalmente es la relación del cambio de Y al cambio de X. Bien, en este caso, el cambio de Y es realmente el cambio en el valor de la función, o el cambio de costo. Esto representa el cambio de costo en dólares. Así que voy a seguir adelante y poner las unidades de dólares aquí, agregar un 0 aquí. Este es el cambio de costo. Y el cambio de X, de este caso el cambio de M representa el cambio en las millas conducidas. Para interpretar esto, porque son ambos positivos, habrá un aumento de 50 centavos en costo por cada milla conducida. Así que el costo total aumentará 50 centos por cada milla conducida. A continuación, determinaremos el valor inicial, el cual sería el valor de la función cuando la entrada, o en este caso M, es igual a 0. C de 0 solo ve 35 más 0, que es 35. Y, de nuevo, porque tenemos una función lineal, el valor inicial siempre será el intercepto, y o el valor de B, así que el valor de la función inicial es igual a 35. Y para interpretar esto, recuerda que la entrada es M y el número de millas conducidas. Entonces, si solo está diciendo si manejamos 0 millas, el costo de alquilar el camión aún será de $35. Entonces podemos decir que el costo de alquilar el camión sin conducir el camión es de $35. Esto también puede ser llamado el costo fijo de correr el camión, lo que significa que este costo aquí no es afectado por el número de millas conducidas. Bueno, espero que esta explicación ayude.